opinión en Bio Bio. Durante la primera mitad del siglo XX, la historia italiana y de Europa en general estuvo marcada por los grandes sucesos políticos y bélicos, las dos guerras mundiales, el advenimiento del fascismo y el nazismo, la revolución bolchevique, la crisis económica de 1929 y la bomba atómica, entre otros. Todo eso ya es material suficiente para llenar muchos libros de historia y ciertamente también de buena literatura. Ese es precisamente el caso de este libro de Antonio Penacchi, Tierra de Nadie, publicado en Barcelona por Salamandra en 2013 y que tiene 414 páginas. Esta novela narra la historia de la familia Peruzzi a través de 3 generaciones por medio de la voz de uno de sus últimos descendientes. Una historia de amor y sacrificios, de pobreza material y de oportunidades, de crecimiento de la familia y de unos cuantos dolores que los acompañaron en el camino. Una historia muy parecida a la que deben haber vivido tantos italianos durante aquellos duros años. En el plano político, antes de la Primera Guerra Mundial, los Peruzzi eran de filiación socialista, antioligárquicos y estaban convencidos de la necesidad de la revolución proletaria. Por lo demás, esa fue una tendencia creciente en Italia en aquellos primeros años del siglo XX. Sin embargo, las cosas fueron cambiando. En aquel tiempo en que los señores leían la prensa y se dedicaban a la política mientras la mayor parte del pueblo se dedicaba a pasar hambre, como refiere el narrador. Entre medio, los Peruzzi conocieron a un joven y atractivo Mussolini, también socialista y después expulsado del partido, que trabajaba por crear un nuevo movimiento tras la Gran Guerra, el fascismo. Los primeros tiempos fueron duros, pues apenas contaba con la lealtad de Rosoni y de otros tantos seguidores. Precisamente Rosoni había compartido la cárcel con uno de los fundadores del clan Peruzzi, lo que los uniría de por vida. De esta manera, la familia casi completa se acercó al fascismo y luego se hicieron militantes decididos, a la vez convencidos de las ideas de orden y cambio social que teóricamente representaban los fascistas. En lo familiar, el clan crecía de manera impresionante hasta sufrir un drama en 1927. Perdieron sus escasas tierras a manos del conde Sor Sibila, a quien maldecirían por generaciones. Él nos dejó en la miseria, con una mano por delante y la otra por detrás, recordarían los miembros del clan. En esos tiempos comenzó la construcción de un canal y a la desecación de las lagunas pontinas, donde habían habitado pestes durante siglos, con mosquitos que hacían la vida intolerable, pero que se levantaba como una de las grandes obras del fascismo y del propio Mussolini. El dictador había llegado al poder en 1922, tras la famosa marcha sobre Roma, y en la que por cierto participaron algunos Peruzzi. Ese esfuerzo titánico, y que se volvería tiránico, marca gran parte de la historia de Tierra de Nadie. Vinimos aquí por hambre, es la dramática confesión de los protagonistas, y ahí en los pantanos se enfrentarían con la muerte. Coexistieron con la renacida grandeza de Italia y con un duce luchando por el imperium, en el cual todos creían de alguna manera. Más tarde irían a la guerra con Hitler como aliado, con muchos Peruzzi reclutados o voluntarios, a presenciar y a sufrir la decadencia del sueño y finalmente la derrota, así como el temor de ver la llegada de los norteamericanos a los pantanos, aunque finalmente no fuera lo terrible que ellos habían esperado. Por otra parte, todo el libro muestra el crecimiento y desarrollo de una familia normal y a la vez excepcional. Aparecen nuevos matrimonios y nacimientos, niños y niñas que comienzan a completar una historia que se va transmitiendo de generación en generación. Se aprecian claroscuros religiosos, que van desde el asesinato de un sacerdote hasta el desarrollo de una fe y piedad profundas en varios miembros del clan, lo que culminará con uno de los menores consagrado precisamente al sacerdocio. Y cómo no, irrumpen también algunos amores prohibidos y con consecuencias. Un hijo, la división de la familia y la posibilidad de completar una historia con un final impensable que por cierto debe ser leído en el propio libro y que no adelantaré. Estamos frente a una historia plagada de dolor y de amor, contradicciones abundantes, sueños y pesadillas, acumulación de experiencias personales y familiares, así como también las de un país campesino y pobre, que comenzaba mejores tiempos
en la segunda mitad del siglo. También aparecen los cambios políticos, entre ellos la caída de Mussolini, reflejo del fin de una época, según expresa Tierra de Nadie. El rey había ordenado detener al duce y acto seguido a los jerarcas conjurados. A ellos también los echó. El fascismo se acababa y punto. Prohibido volver a hablar del tema. No se imagina cómo se festejó en toda Italia. Apenas un año antes la gente gritaba al unísono: Duce, Duce, y venceremos. Ahora nadie podía ni verlo. Lo mismo que les ocurrió a los socialistas entre 1919 y 1921, o al Partido Comunista Italiano y a la democracia cristiana en 1994. Y no digamos otros casos. Como sostiene el autor, la historia narrada es enteramente ficción, pero asimismo en ella se reúnen cientos de vidas verdaderas de los colonos vénetos, friulanos o ferrarenses que vivieron en los pantanos bajo el fascismo y que sufrieron la guerra. En la presentación, el propio Penachi expresa que este libro es la razón por la que vine al mundo, consciente de que él atrapaba una historia viva, pero que estaba destinada a desaparecer si no se contaba como corresponde. El resultado es fruto de un esfuerzo gigantesco, apasionado, y sin duda fruto de una gran investigación que ciertamente ha valido la pena. Tierra de Nadie es una obra extraordinaria, bien escrita, cautivante y llena de matices, que la hacen tan atractiva como valiosa y digna de ser leída. Nos vemos en nuestro próximo comentario de libros en Bio Bio TV. Opinión en Bio Bio.